En esta práctica vamos a realizar las medidas de resistencia e impedancia para cada una de estas cajas acústicas. DAS sub 15, DAS DS108, DAS PF115 en el nivel básico y un tweeter piezoeléctrico en el nivel avanzado. Para realizar la medida de impedancia usaremos un medidor de impedancia de la marca Broman modelo PE005. Las medidas se tomarán en un conector Spicon, usando los pines +1 y -1 en el caso de las cajas acústicas DAS sub 15 y DAS DS108. Y para el caso de la caja acústica DAS PF115, al haberle retirado el filtro pasivo, tomaremos las medidas en los conectores +1 y -1, en el caso del altavoz de medios graves, y en los pines +2 y -2, en el caso de la bocina de medios agudos. Para realizar las medidas de resistencia utilizaremos un polímetro siguiendo el mismo procedimiento que en el caso del medidor de impedancia. El conector Spicon se conectará a las cajas acústicas haciendo coincidir las hendiduras del conector hembra de la caja con los salientes del conector macho usado para tomar las medidas, y girando este hacia la derecha hasta escuchar un clic. Por último, para el nivel avanzado tomaremos las medidas en un tweeter piezoeléctrico. Las medidas se tomarán en los conectores positivo y negativo. Como se ha explicado en el esquema, en el nivel básico de esta práctica tomaremos las medidas de la caja acústica DAS PF115, la caja acústica DAS sub 15 y la caja acústica DAS DS108. La caja acústica DAS PF115 posee un altavoz de 15 pulgadas para los sonidos medios graves y una bocina para los medios agudos, además de un sistema Bass Reflex que mejora el rendimiento en frecuencias bajas. La caja acústica DAS sub 15 también contará con este sistema Bass Reflex, pero contará con un único altavoz. Por último, la caja acústica DAS DS108, al igual que la PF115, contará con un altavoz para los medios graves y una bocina para los medios agudos, pero en este caso contará con un filtro pasivo. Para medir la resistencia colocaremos el polímetro en 200 ohmios y mediremos en el conector Spicon tal y como se ha explicado en el esquema. Realizaremos la misma operación con el medidor de impedancia, colocándolo en 20 ohmios y pulsando el botón de test, que enviará una señal de 1 kHz. Introduciremos el conector Spicon y tomaremos las medidas en los pines +1 y -1. Realizaremos el mismo procedimiento con el medidor de impedancia. La impedancia nominal dada por el fabricante es de 8 ohmios. Como podemos comprobar, la medida realizada es menor a la esperada. Esto es a causa de que el fabricante no dice en qué punto de la gráfica de respuesta en frecuencia corresponde dicha impedancia nominal, y nosotros estamos midiendo en 1 kHz. Por lo general, los fabricantes dan siempre una impedancia nominal de 8 ohmios, ya que la gráfica de respuesta en frecuencia siempre pasa por este valor en algún punto. Realizaremos las medidas de la misma forma en la caja acústica DAS DS108. Como podemos comprobar, la caja acústica DAS PF115 no cuenta con un filtro pasivo, por lo que deberemos tomar las medidas de resistencia e impedancia de los medios agudos y los medios graves por separado, tomando las medidas en los pines +2, -2 y +1, -1 respectivamente. Lo primero que hay que saber antes de estudiar los valores de resistencia e impedancia es que la resistencia es la oposición al paso de la corriente continua y la impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna. Los valores de resistencia e impedancia son distintos debido a que la resistencia es un valor fijo, mientras que la impedancia es el cálculo de la suma de la componente resistiva más la componente inductiva. En las medidas tomadas en los medios graves, la diferencia entre resistencia e impedancia son menores debido a que las bobinas tienen mayor grosor y menor longitud, lo que hace pequeña la resistencia inductiva. Pasa al revés en los altavoces de medios agudos, que tienen mayor la longitud de las bobinas, poseen más espiras. Como os he dicho en el vídeo, los valores de impedancia medidos en la práctica no coinciden con los dados por el fabricante, debido a la variación de la respuesta en frecuencia. A su vez, hay que fijarse en la impedancia mínima, dada por el fabricante, ya que no puede ser menor a la etapa de potencia usada. Aquí podemos observar las gráficas de respuesta en frecuencia de las diferentes cajas acústicas. La respuesta en frecuencia de una caja acústica debe cubrir el margen de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Y cuanto mayor sea su respuesta en frecuencia, mayor calidad tendrá el sonido final.
Cuanto más plana sea la respuesta en frecuencia de una caja acústica, mayor será su calidad, ya que esto significa que trate de igual manera todo el sonido entrante y lo devuelve de la misma forma en la que entró. En los distintos equipos, la respuesta de graves y agudos no será la misma. Como podemos comprobar en la gráfica de la respuesta en frecuencia, la caja acústica DAS DS108 tiene numerosos picos bastante pronunciados, mientras que las cajas acústicas DAS PF115 y DAS Sub 15 tienen una respuesta en frecuencia más plana. También hablaremos de la sensibilidad. La sensibilidad mide la relación entre el nivel eléctrico de entrada del altavoz y la presión sonora obtenida. La mediremos en decibelios y realizaremos su medida colocando un sonómetro a 1 metro de la caja acústica y emitiendo una señal de 1 kHz. Los altavoces tienen una sensibilidad baja, ya que la mayor parte de la potencia nominal se disipa en el altavoz en forma de calor. La sensibilidad de la caja DAS DS108 es de 93 decibelios, mientras que la de las cajas DAS PF115 y DAS Sub 15 es de 100 decibelios. Como hemos explicado en el esquema, en este apartado avanzado vamos a medir la resistencia y la impedancia de un tweeter piezoeléctrico. Lo primero que hay que saber es que el tweeter es un altavoz basado en la propiedad de los cristales piezoeléctricos, que se deforman cuando se aplica tensión entre sus caras. Está especializado en altas frecuencias, de 3 kHz a 20 kHz. Está optimizado para el rango de los sonidos agudos. Son altavoces altamente direccionales. Dada la corta longitud de onda que caracteriza sus ondas acústicas, su difracción es pequeña. La difracción es un fenómeno de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrarse con un obstáculo o atravesar una rendija. A la hora de medir en un tweeter nuevo, podremos diferenciar los pines ya que tienen una marca al lado del conector positivo. Si, como en nuestro caso, debido a una reparación, las marcas están tapadas, podemos identificarlos colocando los dos pines en la parte superior, en cuyo caso el pin de la izquierda será el positivo. Primero mediremos la resistencia. Como podemos ver, la resistencia nos da infinito, ya que el tweeter carece de bobina y campo electromagnético. Para continuar, mediremos la impedancia. Como podemos ver, tenemos una impedancia de 1400 ohmios. Debido a esta alta impedancia, los tweeters requieren de poca potencia eléctrica.